Continuamos con la unidad 3. Habíamos quedado en la administración de Roma. Continuando, entonces, como para dar cierre a este ciclo de periodo de la revolución, de la evolución de la administración, podemos decir que este es el último periodo dentro de la evolución de los imperios hasta pasar a la nueva era de la administración, por llamarlo así, ¿verdad? Estamos pasando a antes de Cristo a después de Cristo y vamos a pasar, digamos, ya después a la evolución de la Edad Media y cómo empezaron a aparecer las primeras empresas. Roma, una de las civilizaciones que más influyó en el pensamiento administrativo, dice la historia, marcó las bases para la sociedad moderna. Influyó en lo que actualmente conocemos como la administración, teniendo en cuenta, dice, habla la historia de administradores en esa época, 200 años antes de Cristo, que se hacían cargo de las civilizaciones, se hacían cargo de las organizaciones. Esas personas recibían el nombre de gestores o mandatarios. Hasta hoy día nosotros tenemos esa figura de gestores. Yo, dentro de la función que estoy cumpliendo dentro de la universidad, soy un gestor, en el sentido que hago gestión, digamos, la gestión de administrar los recursos y administrar personas. La organización de Roma repercutió en lo que se conoce con el Imperio Romano. Hay muchos documentos, ¿verdad? Nos quedan muchos documentos de esa administración, pero se entiende que se manejaba por magisterios, plenamente identificados. Tenía tres tipos de empresas, Roma: las públicas, las semipúblicas y las privadas. Las públicas realizaban actividad del Estado, las semipúblicas pertenecían a los sindicatos y las privadas manejadas por los civiles. Nosotros tenemos algo similar todavía en la historia, miren, 2000 años después de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando, tenemos organizaciones públicas, semipúblicas, estamos hablando de pública privada, ¿verdad? APP, Alianza Pública Privada, y las empresas privadas. Roma, dice, tuvo tres periodos que debemos conocer: la república, la monarquía y la caída del Imperio Romano. La república, la actividad era manejada por el pueblo y había igualdad de derechos. La monarquía, donde solamente ya dirigía el gobierno para la alta sociedad y el pueblo casi no intervenía. Y la caída del Imperio Romano, ahí prevaleció la desorganización, digamos, como que todo se vino abajo. En esta caída del Imperio Romano empezaron a aparecer otro tipo de organizaciones que vamos a ver en el siguiente punto. Aquí también se menciona cómo se manejaba la Iglesia Católica en ese entonces. Hablaba de que no aceptaba el lucro y el comercio como una actividad honesta, ¿verdad? Y al no ser aceptado este tipo de actividades, nació una nueva corriente llamada ética protestantista, los protestantes, que sí aceptaba el lucro y fomentaba la acumulación de riqueza. Y a partir de allí, digamos, como que empezaron a aparecer nuevas formas de profesar la fe, por llamarla así. Dentro de los exponentes de Roma podemos encontrar a Weber, Max Weber, Franklin y Lutero, que son estas personas a quienes mostramos aquí. La Iglesia Católica es uno de los ejemplos más importantes en ese periodo, ¿verdad? Antes de Cristo y hasta ahora sigue permaneciendo firme, ¿verdad?
en cuanto a sus prácticas administrativas y su estructura, donde la cabeza queda elegida o por el Papa, la autoridad máxima. Entonces, esa estructura es muy importante para el estudio de la administración, atendiendo que tienen jerarquías, tienen rangos, ¿verdad? Entonces, y su forma de administrar es muy importante. La forma de elegir sus autoridades, todo eso nos deja una enseñanza a la práctica administrativa. En ese tiempo se definieron objetivos, doctrinas, la autoridad se centralizó en Roma, había una estructura simple, simple, una estructura jerárquica simple, que prevaleció por más de 2000 años hasta ahora. El primer libro que describe las funciones, como hoy lo llamaríamos un manual de organización y funciones, en ese entonces se llamó Catón. El libro se llamaba de esa manera. Después habla la historia de varios siglos, monarquía, ¿verdad? Habló de un poquitito de la república, ¿verdad? Después ya hablaba de la forma como era administrada, hablaba de, se formó un populus romano, que elegían asambleas, comicios, que administraban la ley, la justicia. Tenían también otros cargos dentro del gobierno, como eran los cuestores, los ediles y los pretores. Los cuestores se encargaban de las finanzas, los ediles de la administración y los pretores de la justicia. Por eso que el término hoy de edil, estamos hablando del intendente, ¿verdad? Del edil de Asunción o del edil de San Lorenzo, estamos hablando del intendente de San Lorenzo, el que administraba, ¿verdad? Una ciudad. Entonces, esos términos, lo que queremos enriquecer con este capítulo, es de dónde provienen todas esas prácticas o esos términos o las formas de administrar que hasta ahora se siguen practicando y que vienen de muchísimos años atrás. Entonces, por eso estamos hablando de la evolución de la administración. Y luego vamos a ver de la revolución. No una revolución como una revolución bélica, como una revolución de combate, de guerra, sino que como una revolución, como reevolucionó, que vamos a verlo en el siguiente capítulo, en la unidad 4. Habla la historia aquí de cómo se administraba la justicia en ese entonces. Estaban dos cónsules, tenían el poder ejecutivo, dirigían el ejército, funciones de Estado, ¿verdad? Había también, por ejemplo, trabajar o ocupar varios cargos dentro de la función pública, se denominaba el cursus honorum, pasar de una función a otra, ¿verdad? También estaban los magistrados que componían el Senado, ¿verdad? Y que controlaban la política interior y exterior, ¿verdad? Digamos, la política, la forma de administrar de ese entonces es algo que hay que rescatar. Hablaba también de que eran personas que eran comerciantes, eran cultivadores, también eran guerreros, o sea, manejaban la espada y el arado de la misma manera, o sea, eran personas o eran seres humanos muy multidisciplinarios. Hablaba también de que se abastecía de personas, digamos, de soldados y esclavos mediante las guerras, ¿verdad? Hablamos otra parte, la parte ya un poco aquí, habla la historia de combates, de guerras, y lo que podemos hablar de que todo eso le proveyó un poco de infraestructura de capital humano, digamos, mano de obra, para que puedan trabajar.
Aquí entonces dividimos otra vez estos aspectos del estudio, dice, en dos etapas de la evolución romana. Dijimos, la república, el imperio y la caída del imperio. Vamos atrás un poquitito, pareciera ser que ahí tenemos la república, la monarquía, que tiene que ver con el imperio, y la caída del imperio. Pero nomás ligar esta frase, digamos, como que no se contraponga o no confunda lo que estamos queriendo decir. Entonces, ahí habla también, sin embargo, debe estudiarse también la monarquía y la autocracia militar. Por eso hablamos la república, la monarquía y la caída del imperio. La primera época de la república, toda Roma, ciudad grande, y que luego se transformó en imperio, un imperio mundial, porque fue creciendo. ¿Verdad? Fue creciendo en superficie, fue creciendo en infraestructura, todo. Salto un poco esta parte porque tiene que ver con un aspecto político, un aspecto religioso, habla, digamos, cómo fue trabajando. No porque no sea importante, sino que quiero puntualizar específicamente sobre aspectos administrativos. ¿Verdad? Acá también hablamos de gobernadores, de provincias que fueron eliminados a través de la transformación del imperio, sufrieron, digamos, como una transformación política de infraestructura. Hablamos ahí de cómo fue constituida su política, cómo fueron sus estructuras políticas, de justicia, gobernadores, prefectos pretorianos, magistrados. Estamos hablando de cómo fue administrada la justicia. Las limitaciones, las limitaciones los sistemas administrativos, hablaba de que la ampliación de gobierno de gobierno de la ciudad a imperio tuvo una transformación muy grande. ¿Verdad? Después había reuniones de labores ejecutivas con judiciales y también la disciplina jurídica fue el pilar fundamental a la concepción del derecho. Digamos, eso fueron algunas limitaciones. Sus aportes fueron los que fabricaban un sistema de armamentos, cerámicas, construyeron textiles, carreteras, organizaron empresas de bodegas, gremios y la estructura de organización autoritaria. Digamos, esos fueron algunos aportes cuanto a la función administrativa. Luego el material que ustedes tienen que tener, repito, estamos llegando a probablemente la mitad de nuestro avance y ustedes tienen que tener un material de lectura. Todas estas tablas son extraídas del material de este libro que está allí, que figura en verde, que tienen que ver cómo adquirir, me tienen que avisar. Aquí tenemos un resumen, pero este es un resumen muy resumido. No, aquí hablamos de Sumerio, Egipcia, los hebreos, Babilonia, China, Roma, y no podemos tomar solamente esta celda como para estudiar, porque aquí solamente habla de algunos aportes. No habla de todo el capítulo y que ustedes tienen que ampliar. O sea que lo que quiero decir que si solamente esta tabla van a estudiar, tienen mucho riesgo. ¿Por qué? Porque aquí no está todo. Este es un breve resumen, ¿verdad? Luego la caída del Imperio Romano, la última parte, una desorganización total. Hablamos ya del inicio de la Edad Media. Y en la Edad Media apareció una figura llamada feudalismo. ¿Qué fue el feudalismo? Habla, dice, los antiguos ciudadanos y habitantes del caído Imperio Romano. ¿Qué pasó?
tuvieron que agruparse de vuelta, ¿ya? Bajo personas importantes. Estamos hablando era un periodo de guerra, de combates. Estamos hablando de estas personas importantes, son generales principalmente, y se agrupaban para aquí, para buscar protección. Entonces, hay muy pocos datos que se pueden rescatar de la historia sobre su sistema administrativo, pero hablan de que tenían pequeños estados feudales y luego fueron monárquicos. O sea, existía un solo líder que elegía la monarquía total, que principalmente era un general y que tenía otros pequeños estados feudales, o sea, digamos, pequeños grupos que respondían a él. Uno de los materiales importantes es el libro de Husbrandy, de Henley, que fue publicado en el año 1200 y tiene unos brevarios técnicos sobre métodos para localizar tareas y anotar actividades de funcionarios y jefes. Otro material que habla sobre la evolución medieval es el libro de Money, James Money, en el libro sobre principios de organización durante la época medieval, donde habla de una notable evolución de sistemas organizativos como resultado del debilitamiento de la caída del Imperio Romano. La autoridad, en este caso, pasó al terrateniente. Un ratito se me esperan, voy a poner esto en pausa, un segundo, y continuamos. Continuamos, perdón. Un evento muy importante aquí es este caso que tiene que ver con lo que sucedió en ese entonces. ¿Qué pasó? Quiero hacer el escenario. En esa época, después de la caída del Imperio Romano, eran épocas de conflictos y estas personas se buscaban protección y muchos líderes en ese entonces, jefes militares, ex jefes militares, aprovechaban esta situación y, digamos, como que brindaban protección a cambio de, ¿verdad? A cambio de algo. O sea, digamos, como que había que pagar el precio de la protección. Ese acto, digamos, como que fue la primera experiencia después de la caída del Imperio Romano, de estos imperios. Y todo esto ocurrió en la época de la Edad Media, la época medieval. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Estos terratenientes, dueños de la tierra, poseedores de la tierra, yo vivo en un lugar, tengo mi tierra, fueron los que tenían un poder extraordinario, decía, para poder negociar con el que le iba a brindar protección. Pero ¿cómo fue esa protección? El dueño de la tierra, denominado terrateniente, esa palabra hoy ya no se utiliza, poseedor de la tierra, era aquel que podía decidir dentro de su tierra qué hacer.
que ese poder que él tenía se denominó Saltus en ese entonces. Para que se le pueda proteger al terrateniente, él tenía que, entre comillas, ceder voluntariamente su tierra al señor feudal que era un militar, ¿verdad? Entonces, digamos como que si quiero protección, tengo que ceder mi tierra. Pero los militares no eran tan malos, en el sentido de que le dejaban todavía, le permitían todavía ocupar la tierra, o sea, que pueda vivir, pero ya como una especie de inquilino, ya no era poseedor de la tierra, ya no era el dueño, no tenía el título, por decirlo así, ¿verdad? Y le dejaba vivir, pero con una condición, que tenía que pagar un alquiler, que tenía que pagar el precio por seguir viviendo ahí. Esa era la condición. Y entonces podía negociar con el señor feudal o con los generales para que le pueda pagar de alguna manera. Y el pago podía consistir en pagarle en especies, o sea, podía cultivar y parte de ese cultivo le pagaba como alquiler, por llamarlo así, o le podía pagar directamente con dinero, monetariamente. Bueno, ese es el escenario un poco que ocurrió en ese entonces. Ahora la vamos a denominar con los términos que en la historia se conocen. El dueño de la tierra, el terrateniente, podía decidir cómo trabajar, podía decidir en su tierra, digamos, tenía potestad sobre su tierra. Ese dominio se denominó saltus. Esa entrega voluntaria a un príncipe poderoso, a un general, se denominó comedatio. Al entregar la tierra, él dejó de ser terrateniente, él dejó de ser dueño de la tierra y se convirtió en un inquilino. O sea, aquel que continuó viviendo en ella se denominó precarium. El que fue terrateniente ahora habrá un precarium, o sea, un, una persona que vivía solamente en la tierra que ya no le pertenecía. Con el objeto de que se le protegiese de por vida. Entonces, el terrateniente pasaba a ser arrendatario. Los jefes militares se ocupaban de buscar a esos terratenientes para brindarles protección. Ahí había, digamos, como que no había solamente un solo militar, un solo general, habían varios, y por eso que habían estados feudales, varios grupos que tenían otra vez líderes hacia arriba, otros líderes militares. Entonces, estos jefes militares que rodeaban al rey lograban esas recompensas de guerra, que serían los títulos de la tierra, y eso se denominó comitatus. El precarium, entonces, el arrendatario en este entonces, pasó a constituir el verdadero sistema feudal. O sea, pasó a ser el eje central de todo. Porque a través de eso se conseguía un beneficio, una comendación. Estamos diciendo que además, por seguir viviendo lo que fue su tierra, tenía que pagar ese beneficio de comendación que se cobraba como una cuota vitalicia. O sea, tenía que pagar de por vida por seguir viviendo ahí. Ese fue el primer sistema de gobierno después de la caída del Imperio Romano. Muy desorganizado. Por eso habla la historia en James Bonney en su libro sobre la primera o quizá la mayor experiencia de organización después de la caída o después del gobierno descentralizado. Y sirvió, dice, un propósito asegurando un orden durante un tiempo. El problema fundamental era que había que buscar el balance entre la autoridad centralizada y la autoridad local. Y había varias cadenas de mando, porque digamos, habían varios señores feudales allá arriba que tenían a su cargo un grupo de militares que se encargaban, que se constituían en pequeños estados feudales y competían entre ellos. Hay dos características en el feudalismo. La primera, decía, el feudatario, que viene a ser el precario, el arrendatario. El feudatario
por más que estaba ligado casi absolutamente a su señor feudal, o sea, quien le cedió voluntariamente su terreno, sobre todo dice en la práctica y en el abuso de la institución, teóricamente era una persona semiautónoma que contrataba con él, o sea, le cedía y después contrataba cómo le iba a pagar, o sea, llegaban a un acuerdo, por decirlo así, no había un documento o no habla en la historia cómo fue ese acuerdo. Probablemente fue de palabra y no cumplía la palabra y ya saben cuál era el castigo. Contrataba cómo le iba a pagar esa comendación, cómo le iba a pagar esa cuota vitalicia. Por otra parte, esto llevaba en consecuencia que muchas de las características del mando habrían de darse en cada nivel de forma distinta. ¿Por qué? Porque el terrateniente le cedía voluntariamente a un grupo de militares, militares otra vez a otros militares y había una cadena de cesiones. Podemos hablar también de los gremios, ¿verdad? Hablamos de empresas, digamos como que saliendo ya del bloque de gobiernos, imperios, caída del imperio, nuevo tipo de organizaciones como el feudalismo. Ahora vamos a hablar de forma ya separada, digamos, formas de agrupación ya después de la Edad Media. Y ahí aparecen los gremios, la la iglesia católica, los militares. Quiero ir acá, los gremios. Gremios muy importantes, por sobre todo, dice, las empresas no meramente agrícolas o rurales, sino que eran factureras, manufactureras, se agrupaban en grupos de personas que trabajaban, ¿verdad?, con instrumentos manuales sencillos, trabajos artesanales. Entonces las empresas familiares trabajaban siempre en un núcleo familiar, tuvieron la necesidad de juntarse familia con familia para que vaya creciendo. Aparecieron las empresas, aparecieron las fábricas, las industrias, y esto conllevó a que se puedan organizar a través de gremios. El gremio que buscaba, esa organización que buscaba la protección de sus miembros o de sus socios, por llamarla así. Este trata de proteger los diversos niveles jerárquicos dentro de la empresa artesanal, equilibrar y resolver algunos conflictos. Estos gremios hasta hoy día existen. Tenemos las asociaciones que le pueden llamar asociaciones de ingenieros agrónomos, asociaciones de licenciados en administración agropecuaria. En la misma facultad ustedes tienen una asociación de estudiantes, ¿verdad?, que busca un poco de la de proteger los derechos de sus asociados, en este caso estudiantes. Cuando sean profesionales ustedes tienen que agremiarse, ¿verdad?, en su profesión. ¿Para qué? Porque normalmente esos gremios consiguen contratos o consiguen forzar o consiguen representar a ese grupo. No es lo mismo que se vaya Jorge López a presionar en el Ministerio de Agricultura, que se vaya el gremio de ingenieros agrónomos y administradores agropecuarios del Paraguay, digamos, donde están nucleados cientos y miles de profesionales. Entonces, la voz o la presión que llevaría esta asociación no es lo mismo la voz que llevaría Jorge López o Vicente Bracho. ¿Por qué? Porque ahí hablamos de una persona y el otro hablamos de un grupo o de una asociación que representa o que va en nombre de todo un grupo. Eso es muy importante. Entonces, hoy está muy fuertemente esta figura de los gremios. Gremios, hablamos de agrupaciones, asociaciones, ¿verdad?, estamentos. Hay diferentes ya nombres cómo se pueden agremiar. La Iglesia Católica, lo anterior dice, no significa que los gremios siempre funcionaron. Hoy tienen mucha preponderancia. Hoy tienen mucho, inclusive hasta los campesinos, ¿verdad?, se agrupan, se agremian.
¿verdad? Y hacen presión, ¿verdad? Cooperativas, productores, todos. Entonces, lo que aquí queremos rescatar es que es un valioso aporte la de esto de la de descentralizar y organizar el trabajo en grupos. Otra influencia muy importante de la Iglesia Católica, dijimos ya cuando hablamos del periodo romano, que tiene que ver con una estructura que sigue casi hace 2000 años. Hablamos de las organizaciones, dice, se fueron transfiriendo de las instituciones estatales, ¿verdad?, a las instituciones de la Iglesia Católica. Estamos hablando de esas normas administrativas, principios de organización que fueron traspasando, ¿verdad? La transferencia fue lenta, digamos como para organizar principios fundamentales, principalmente la Iglesia Católica, los militares, ¿verdad? No siempre se encuentra en la acción política de los estados. Entonces, lo que queremos rescatar acá de la Iglesia Católica es su estructura, su organización, estructura jerárquica simple, donde tienen un líder, la autoridad máxima, que recae en el Papa, y luego vienen, digamos, diferentes niveles, ¿verdad? Eh, en todo el país, en todo el mundo, por llamarlo así. También sirve de modelo para muchas organizaciones por su estructura vertical. Aquí podemos ver dos grandes exponentes, ¿verdad? Un anterior y el actual Papa, ¿verdad?, que son las autoridades máximas hoy, o fueron en su momento, y hoy el Papa Francisco, ¿verdad? La organización militar también deja su huella. Hoy incluso muchos ex militares fueron gobernantes, fueron presidentes. Y podemos rescatar de que influye mucho la administración en el tiempo, ¿verdad? Incluso nosotros, siempre que llegan los periodos, y ahora ya está por llegar el 29 de septiembre, estamos hablando de la firma La Paz del Chaco, estamos hablando pasamos por periodos de guerras, y ahí tuvimos que utilizar nuestras estrategias militares para poder ganar ciertas guerras, ciertas batallas, siendo que nosotros éramos inferiores en números, superioridad numérica, y también inferiores en infraestructura. Digamos que no teníamos tantos elementos, tantos instrumentos como lo tenían nuestros rivales, pero de todas maneras ganamos, ¿verdad? Por lo menos no perdimos, ¿verdad?, hasta que se firmó la guerra. ¿Por qué? Porque se utilizaban estrategias. Esas estrategias que en su momento era para defender el país, para defender la vida, para defender la tierra, hoy ese tipo de estrategia se lleva a otro ámbito, se lleva a un ámbito político y a un ámbito comercial. Y tenemos estrategias ofensivas, defensivas, y eso es lo que podemos rescatar. El principio de unidad de mando. Uno solo es el que dirige, el que toma el mando, ¿verdad? Todos están subordinados a él. El núcleo central de todas las organizaciones militares. Se tiene un jefe. Entonces también tiene una escala, ¿verdad?, de niveles de mando, de grados de autoridad. La delegación de la autoridad también, muy importante. Hablamos de la época de Napoleón, habla el libro de la historia, Napoleón y su ejército. Nosotros podemos hablar aquí de nuestro ejército, el Mariscal López, y podemos ver, digamos, cómo influyó en los demás. Y de esa centralización de mando también se pasa a la descentralización, digamos, como que delegar ciertas funciones. Habla también ahí parte de la historia, sin entrar mucho en detalles de periodo de 1665 que vamos a pasar, digamos.
Podemos hablar también que acá se creó un Estado Mayor, dice un staff, para asesorar al mando militar. Hoy estamos hablando de staff, un término nuevo, un término de apoyo para asesorar. Hoy hablamos miembros del staff, ¿verdad? Están los oficiales de líneas que asesoraban y actuaban independientemente y planificaban y ejecutaban ciertas operaciones de guerra. Estamos tomando esos ejemplos como hoy lo podemos utilizar dentro de la función pública, dentro de la función privada, comercial, administrativa, productiva. Los oficiales formados en el Estado Mayor se transferían, dice posteriormente, a posiciones de línea y luego retornaban a su Estado Mayor y con eso aseguraban, digamos, una experiencia en todos los niveles. Esa contribución es el principio de dirección. Mooney señala que incluso Napoleón, dice, el general más autócrata de la historia militar, nunca dio una orden sin explicar el objetivo y verificar que se comprendiera su orden. O sea, no era daba una orden y vayan y cumplan, sino que explicaba del por qué y otra vez verificaba de que se entienda la orden, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Cuando yo le digo, vayan ustedes y hagan una valla perimétrica, y quiero que esa valla perimétrica lleve un tan, perfecto, ustedes se van. Si no saben qué es lo que es valla perimétrica, ¿qué es lo que van a hacer? Van a preguntar y van a hacer cualquier cosa o lo que creen que ustedes, o lo que creen entender. Yo tengo que cerciorarme para qué para qué se va a hacer la valla perimétrica. Tengo que entender y explicarles exactamente qué comprende usted, qué entiende por valla perimétrica. Y una valla yo creo que es, no sé, y tengo que explicarle que es una muralla, ¿verdad? Una muralla y que tiene que tener tales características. Tengo que hacer que se entienda. Ese es el buen administrador. Pasamos a la revolución industrial para ir eh, cerrando. La revolución industrial aparece ya allá por el año 1776, 1700 en adelante, recientemente, hace unos 300, 400 años, 300 años aproximadamente. Aquí hubo una revolución. Revolución industrial, ¿por qué? Porque evolucionan las industrias. A partir de la primera máquina de vapor, 1776, se inventó la máquina de vapor, un tren. Nosotros tenemos ahí nuestro tren Carlos Antonio López, ¿verdad? Entonces, eso se aplicó, ese vapor, esa máquina de vapor se aplicó a la producción y modificó toda la estructura comercial de la época. Aquí podemos ver la máquina de vapor de James Watt, ¿verdad? Y que a partir de allí esto después se aplicó a la producción y también, digamos, a los trenes, así como ven aquí un cuadro de un tren, ¿verdad? Esto está hoy en un museo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Y tenía este funcionamiento. Y con esto generaba energía, electricidad, movimiento. Podemos hablar de 3 periodos. Y hoy el material queda corto. Esto fue escrito en el 2012. Mi material tengo que actualizar. Hoy estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Estamos hablando de la primera revolución industrial, la segunda y la tercera. Hoy podemos hablar que se está viviendo la cuarta revolución industrial. Entonces, la primera revolución industrial, para darle, digamos, una etapa, aquí sí es importante todas las fechas. De 1780 a 1860, de 1860 a 1614, perdón, 1860 a 1914, la segunda y la tercera a partir a finales de 1945. Hay un lapso de 1914 a 1945, 30 años que fue durante la guerra, Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que la historia como que tiene un juego. La primera revolución industrial, llamada del carbón y del acero. Luego el carbón y el acero sustituyeron al hierro y a la electricidad.
La electricidad al carbón, el acero al hierro. Y la tercera revolución industrial también se habla de una revolución científico-técnica y la revolución de la inteligencia. ¿Verdad? Hoy estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces vamos a hacer un recorrido así rápido. ¿Verdad? Eh, Antes de continuar, vamos a hacerlo en los 12 minutos que restan y vamos hasta las 6. En 1780, bueno, hablamos, la primera revolución industrial otra vez se divide en dos fases, perdón, en cuatro fases. La primera fase se llama la mecanización de la industria y la agricultura. O sea que ese movimiento va por a finales del siglo XVIII. Aparecieron las máquinas hilar, hidráulico, mecánico, las desmontadoras de algodón, y sustituyó el trabajo del hombre y la fuerza muscular. Empezaron a aparecer las máquinas, las ruedas hidráulicas. Las máquinas eran muy grandes y pesadas. La segunda fase se aplicó esa fuerza motriz a la industria. Aparecieron ya las máquinas de vapor y se iniciaron grandes transformaciones en los talleres, en las fábricas. En fábrica y también transporte, comunicaciones. Estamos hablando de la aparición ya de medio de transporte. La tercera fase se desarrolló el sistema fabril, la fábrica. El artesano y su pequeño taller prácticamente desaparecieron y empezaron a aparecer las fábricas, las empresas basadas en distribución de trabajo. Surgieron nuevas industrias en detrimento de la actividad rural y las masas migraron, las masas de las áreas agrícolas migraron hacia la proximidad de las fábricas. Así, por ejemplo, tenemos, por decirles, hoy Itaipú en Ciudad del Este, y hoy, digamos, como que se fueron para esas construcciones, esa mega construcción, se fueron mucha gente y vivieron alrededor de la fábrica. Y después esa migración ya fue permanente. Y se formaron pequeñas ciudades. Y por ende que ahí empezaron a tener área 1, área 2, área 3, área 4. Y tuvieron que organizar, incluso poner hospitales, escuelas, para hacer una población. Tenemos la experiencia de Villeta, también a raíz de la cementera. Pero las experiencias ya vienen de industrias eh, del extranjero. A eso hablamos de la tercera fase. La cuarta fase empezó a desarrollarse aceleradamente los transportes y las comunicaciones. Apareció la máquina de vapor, digamos el barco a vapor, el Robert Fulton, que tenía ruedas propulsoras. La locomotora fue perfeccionada por Stephenson, ¿verdad? Tren. Aparecieron otros medios de comunicación. Morse inventó el telégrafo eléctrico, inventó una clave de Morse, el sello postal, era, digamos, como para poder pagar los impuestos, el pequeño sello que está en las cartas. Hoy probablemente muchas cartas ya no son enviadas de manera tradicional y se envía de manera electrónica. Graham Bell, habla la historia, inventó el teléfono, ¿verdad? Hoy tenemos este tipo de teléfono, fue gracias a Graham Bell, un aparatote. La historia, si ustedes entran en internet, se le atribuye a otros autores, entonces hay probablemente un conflicto de quién realmente inventó el teléfono. Empezaron a aparecer nuevos sistemas de desarrollo económico y social de la época. Ahí tenemos, por ejemplo, el Robert Fulton, ¿verdad? Tenemos la máquina de la locomotora de Stephenson. Después eso fue perfeccionado. Nosotros tenemos un tren similar, mucho más complejo. Este fue el primero. Tenemos acá los sellos postales, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos diferentes sellos postales que utiliza el correo electrónico, perdón, el correo paraguayo, con diferentes personas, ¿verdad? Solo el efecto de que eso sirva como pago, un apostillado.
Primer teléfono, Graham Bell. Imagínense tenerlo eso hoy en el bolsillo. La segunda revolución industrial, ya no hablamos de fases, sino que de eventos que pasaron muy rápidamente. Se empezó a fabricar el acero, en vez del hierro, el acero, ¿verdad? Se perfeccionó el dínamo, se inventó el motor a combustión, el Daimler. Daimler, los primeros motores a combustión de los vehículos. Daimler luego se unió con Mercedes, Mercedes-Benz, y luego de esa fusión salió Daimler-Benz, hasta que después se separaron y quedó el Mercedes-Benz. Las principales características: se sustituyó el hierro por el acero. Imagínense, hoy tenemos aviones volando, ¿verdad? ¿Cuánto pesa? ¿Qué tipo de materiales hoy se utilizan? Se fue cambiando. El vapor por la electricidad. Se adoptó el derivado petróleo como fuente de energía. Hasta hoy, todos los vehículos, o la mayoría de los vehículos, son movilizados por el derivado petróleo. Hoy vemos nuevas alternativas de energía. Estamos hablando ya de la tercera fase, ya me estoy adelantando. Aparecieron máquinas automáticas, empezaron a aparecer el dominio de la industria por la ciencia. Visitando así ya a grandes rasgos, sin entrar en detalle de etapas. Se transformaron, ¿verdad?, las comunicaciones, se mejoraron las vías férreas. Hoy estamos hablando de, nosotros tenemos nuestro tren Carlos Antonio López. En Europa estamos hablando del tren bala, que alcanza 300 kilómetros por hora. Y nosotros aquí no podemos mejorar nuestro canal de comunicación. Estamos hablando, dijimos acá, Daimler-Benz, Dunlop perfeccionó el neumático, Ford empezó a fabricar su primer modelo T de vehículos, Santos Dumont voló en el primer avión que fue conocido como 14 bis, o sea que atrás hubo un bis, dos bis, hasta los 13 no volaron y el 14 llegó a volar, a bordo de un avión, digamos, como que planeaba, no tenía motor, por llamarlo así. Nueva forma de organización, y estamos hablando también de que empezaron a aparecer nuevas formas de capitalización. Aquí tenemos el primer modelo Ford T, descapotable, ¿verdad? No tiene techo. Y hoy tenemos los diferentes vehículos que existen en la historia. Estos ya fueron, digamos, los modelos T, Ford T ya más modernos. Allí tenemos el 14 bis que está arriba, vuela con un globo, como que le hacía volar y luego ya hacía volaba, digamos, o planeaba. Imagínense. La tranquila producción artesanal que existía, empezaba a aparecer diferentes tipos de industria. Y aquí ocurrió una serie de eventos como accidentes laborales. ¿Por qué? Porque no hubo mucha capacitación y concientización y nadie se preocupaba por la persona, se preocupaba más por las máquinas y por las industrias. Los propietarios de los talleres que no estaban en condiciones financieras para adquirir toda esta tecnología, desde entonces las máquinas tuvieron que desaparecer o fusionarse. Estos pequeños talleres pasaron a integrarse a otros talleres y empezaron a transformarse las fábricas en industrias. A esto hablamos de la revolución industrial. Todo fue improvisado porque nadie estaba preparado para todo lo que pasaba muy rápidamente. Por eso que hablaba de muchos accidentes laborales, incluso enfermedades psicológicas. La principal consecuencia de la revolución industrial, ruptura de la estructura corporativa de la Edad Media, avanzó la tecnología, se descubrieron nuevas formas de energía, ampliación del nuevo mercado y la producción artesanal pasó a ser sustituida por la industrial. La tercera revolución industrial, y digamos que podemos llegar hasta nuestra época, de 1945 hasta ahora. Se encarecieron los recursos energéticos, hoy cada vez cuesta más los recursos energéticos, la energía, la materia prima. Se redujo el crecimiento económico, el paro del sector ganadero, protestas sociales, aumenta la presión del consumidor a través de la publicidad, entre otras cosas. Se redujo la participación también de la economía y la crisis en el Estado.
Las empresas empezaron a desarrollar estrategias de transnacionalización, que significa salir afuera del mercado, extenderse, internacionalizarse, salir afuera. Se multiplicaron innovaciones, se redujeron el consumo de productos naturales, hablamos de investigación y desarrollo, estamos hablando de nuevas tecnologías, aumentaron las pymes, las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Hoy estamos hablando de micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. Se desarrolló el desarrollo de la energía nuclear como fuente alternativa. Nosotros tenemos aquí la energía hidráulica a través de nuestras represas. En otros países tienen energía nuclear, centrales nucleares, que también hubo accidentes nucleares. Producción de nueva fuente de energía, dijimos, nosotros tenemos la energía eléctrica, otros países tienen energía eólica, de los vientos, centrales eólicas, geotérmicas, estamos hablando también de energía solar, ¿verdad? Diferentes tipos de energía que se pueden captar. La aparición de organismos transgénicos, estamos hablando de la soja transgénica, arroz transgénico, diferentes productos derivados de la transformación transgénica, ¿verdad? En los laboratorios. Automatización de la producción, la fabricación de equipos, máquinas, ¿verdad? Totalmente automatizadas. La fábrica de automóviles, entre otros. Apareció también, digamos, otros movimientos de arte pop, ¿verdad? Cómics, eh, latas de cerveza. Hoy, por ejemplo, podemos ver nuestro producto Pilsen, edición limitada, con diferentes grafitis. Todo eso es parte de la tercera revolución industrial. El impacto en la salud mental también. La población empezó a sufrir trastornos, a sufrir enfermedades mentales, depresiones leves, moderadas. Inclusive, imagínense, con esta situación del COVID, hay mucho, pero mucho impacto en la salud mental. Se mejoró las comunicaciones, los teléfonos celulares. Hoy todas las aplicaciones probablemente lo hacemos con el teléfono celular, pagos, transferencias, cobros, envío de documentos, videoconferencias, todo. Exploración espacial, llegamos al espacio. ¿Verdad? Estamos también hablando de nuevas formas de conocimiento, descubriendo el ADN. ¿Verdad? Todo esto se debe a la tercera revolución industrial. Con esto terminamos nuestra unidad 3